Gloria al Señor. Bien, hermano, esa es la palabra que dice el Señor en la profecía de Jeremías, y lo dice para ese tiempo y para todos los tiempos, porque el Señor habla para todos los tiempos. Así dice: anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esto acontece a lo largo del tiempo, porque primero Jerusalén es una. En el tiempo antiguo era la Jerusalén nacida de carne y de sangre, allí de Abraham, pero luego ya con Cristo, dice, hermanos, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y de modo que ya no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Esto es lo que dice la Escritura ya en la gracia, ¿verdad? Porque así es lo que dice en el libro de Romanos capítulo 2 y en los dos últimos versos. Porque ya el Señor ya no hace distinción por apellido ni nada de esto, ni por linaje sanguíneo, sino que el Señor vino a formar de ambos pueblos a un solo y nuevo hombre. Esto es lo que vino a hacer el Señor. Quitó por medio de su cruz la pared intermedia de separación que nos dividía, y vino a hacer de ambos pueblos un solo y nuevo hombre. Vea bien, ¿qué quiere decir? Que el Señor a un pueblo le llama un hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la imagen de Cristo. El Señor a un pueblo le llama un hombre porque es la imagen que Él vino a formar. El Adán que Él vino a formar en el principio, pero que se perdió. El Adán que se perdió en el huerto del Edén. Ese hombre que engendró muchos hijos, ahora es restaurado, hermano, por la sangre de Jesucristo, y es librado de la condenación todo aquel creyente que cree en el Señor, y entonces se hace un nuevo hombre, una nueva criatura. Por eso dice que andemos en un mismo sentir, pero en el sentir del Espíritu de Dios, que andemos en un mismo sentir, que hablemos lo mismo. Lo dice en varias partes de la Escritura, porque el Señor viene por un pueblo que siente lo mismo, ¿entiende? El Señor no viene por un pueblo distinto, el Señor no viene por pueblos que tengan diferentes teorías, ni ninguna de estas cosas. Entonces, el Señor viene por un pueblo que es uno solo, que habla lo mismo, que siente lo mismo, que tiene el corazón del Señor y que tiene la imagen de Dios. Este es un hombre, así como dice el Señor en el libro de Primera de Corintios, allí en el capítulo 1 y verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, hermano, dice que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, pero no se trata de la mente y el parecer del hombre, sino que se trata de una misma mente, la mente de Cristo. Eso es lo que dice cuando dice también que el Dios de paz nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, no se trata del sentir de la carne, porque muchas personas se equivocan y piensan que tenemos que estar en un mismo sentir y que tenemos que estar de acuerdo y que tenemos que ponernos de acuerdo y que en ese acuerdo ya Dios está con nosotros. No, no es así. Eso dice Romanos 15 y verso 5. Así dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Dice que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé. Él me dé un mismo sentir y Él le dé al otro un mismo sentir. Él es el que da el sentir. Nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús.
no según el pastor carnal que dice que hay que ponerse de acuerdo para celebrar la fiesta de Navidad. No según el pastor terrenal que dice que tenemos que estar de acuerdo para cada cual comprar una casa y tener nuestras posesiones en la tierra y asegurar nuestra vida en la tierra. No según la carne, no, según Cristo Jesús, el Dios de la paciencia, de la consolación, nos da a nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese sentir no puede venir si el hombre no está en una intimidad continua con el Señor. Si la intimidad continua no fluye, no va a venir esa revelación del Espíritu de Dios, porque el Señor es el que enseña en esa intimidad. Si el hombre lo que está es en el secreto con el mundo, trabajando afanado en los trabajos seculares de la vida, trabajando en exceso apenas para vivir mejor, porque ya tiene lo básico, ya tiene lo necesario, pero quiere más y quiere más y quiere más y quiere garantizar cuenta de banco y quiere garantizar negocio y quiere garantizar esto, el hombre no va a tener intimidad con Dios, porque esas cosas son del mundo y esa manera de vivir es de la tierra, y esa manera de vivir no es un hombre que vive por fe en la vida eterna, sino por fe en las cosas de la tierra. Entonces, el que viene diciendo que tiene el sentir del Señor, pero vive así, se lo pongo como ejemplo, no tiene el sentir del Señor, tiene el sentir de su propio corazón. El sentir del Señor viene en una intimidad profunda con el Espíritu Santo, apartado de todo, porque a la comunión con Jesucristo nos ha llamado Dios. Esto es lo que el Señor nos llama primeramente, y en esa comunión viene el sentir del Señor, y esa comunión no puede venir si no hay un amor por Dios por encima de todas las cosas, porque este es el primer mandamiento y de ahí depende todas las demás cosas. Todo lo demás, hermano, se sujeta a esto. Si el hombre no tiene el amor a Dios por encima de todas las cosas, no tiene nada de los frutos de Dios, ni tiene el sentir verdadero del Espíritu de Dios, ni tiene absolutamente nada. Por lo cual dice la Escritura que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Bien, el que no amare al Señor Jesucristo. Pero no se trata de amar con el amor platónico con que la gente dice amar. Que dice, ay Señor, yo sí te amo, Señor, tú eres mi amor. Porque ese no es el amor de Dios. Bien, eso es lo que dice, lo que le dije, está en 1 Corintios 16, 22. Que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Dice así, el Señor viene. El que no lo ame sea anatema. Pero no se trata de un amor platónico, no se trata de un amor de labios, ni se trata de un amor de asistencia a la congregación, sino que se trata del amor que le entrega completamente la vida al Señor, del amor que le entrega la voluntad al Señor, del amor que le entrega el tiempo completo de su vida al Señor, del amor que se entrega para vivir la profesión del Señor, porque dice que retengamos nuestra profesión del principio. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene una profesión, la profesión de Jesucristo, la profesión del Evangelio, porque está enamorado del Señor, porque mira por los ojos del Señor, porque ve por el corazón del Señor, porque busca su interés, no el del propio. ¿Ya entiende? Porque no vive para sí mismo, y no importa si en la tierra se empobrece, vive para el Señor, pero conforme a lo que Él le dice, conforme a lo que Él en esa intimidad le enseña, conforme a lo que el Señor en esa intimidad le ministra. De allí depende todas las cosas, de allí depende la obediencia, de allí depende la fidelidad a Dios, de allí depende la verdadera revelación de Dios, porque cuando eso no es así, lo que tiene el hombre como revelación es revelación de las tinieblas. Cuando eso no es así, el hombre no recibe revelación del cielo, sino de las tinieblas. Cuando eso no es así, el hombre no recibe la verdadera visión espiritual del Espíritu de Dios, sino la visión de Satanás, porque él entra para destruir a todos aquellos que viven buscando las cosas terrenales, las cosas temporales, y que viven supuestamente sirviendo a Dios por un interés, o que viven sirviendo a Dios por un esquema que se han aprendido de la tierra y por un estudio que se han aprendido de la tierra. Esa revelación la acabé de tener hace apenas un rato. Allí, mientras el Señor me estaba hablando muchas cosas, después en un momento quedé dormido y tuve
una revelación que decían los demonios, porque había mucho, ellos decían, vamos a destruir a todos aquellos que vivan, algo así decían, vamos a destruir a todos aquellos que vivan conforme al estudio de los hombres y conforme a las reglas de los hombres, algo así decían, y que los iban a destruir a todos, pero ellos se estaban refiriendo a los cristianos, ellos no se estaban refiriendo al mundo, porque el mundo ya es de ellos, ya los tiene destruidos, ¿verdad? Ya los tiene engañados, llevándoselos al infierno, pues sino que está hablando del llamado pueblo de Dios, ¿entiende? Se está hablando del llamado pueblo que sirve al Señor. Entonces, hermano, cuando el hombre no tiene ese amor a Dios por encima de todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, porque le entrega su voluntad. El amor a Dios le entrega su voluntad a Dios. ¿Qué quiere decir? Ya yo no voy a vivir donde yo quiero, porque como amo a Dios, voy a vivir donde Dios me dice. ¿Ya entiende? Ya no voy a trabajar como yo quiero y donde yo quiero, sino donde Dios me dice, como Dios me dice y para lo que Dios me dice. Ya yo no voy a hacer la obra que yo quiero, sea obra de pastorado, evangelística, de lo que sea, sino que yo me voy a quedar quieto buscando al Señor para ver qué es lo que Él quiere, hasta que me diga, hasta que me confirme de muchas formas, y lo que Él me diga, eso voy a hacer. ¿Ya entiende? Ya yo no voy a ir a donde yo quiero, ni voy a comer como yo quiero, ni vestir como yo quiero, ni andar como yo quiero, ni tener mi vida como yo quiero, sino que voy a esperar que Él me va diciendo todo, porque he entregado mi libre albedrío. ¿Me entiende? He entregado mi voluntad. Eso es un amor a Dios. Y cuando el Señor dice las cosas, el Señor manda apartarse de tantas cosas que el hombre no lo llega a entender, hermano. El Señor manda apartarse incluso de familia, de sociedad, de grupos sociales, de grupos así sociales, muchas amistades, muchas cosas de la tierra que no lo entiende. Pero el hombre por su propio gusto vive metido en todas las cosas terrenales, vive metido en todas las cosas temporales, pero dice que ama a Dios. Yo sí amo a Dios con todo mi corazón, dice, o porque es pastor, o porque es un hermano de la iglesia, o porque es miembro, o porque tiene concilio, por una u otra cosa. Eso no es amor a Dios, sino que el amor a Dios es una entrega completa, aún negándose a sí mismo y aún yendo a una muerte que no tiene que ser específicamente a una muerte de espada, ¿entiendan? No tiene que ser específicamente una muerte física del cuerpo, sino a una muerte a todo aquello que rodea al hombre, una muerte a todo aquello en lo cual el hombre está atado a grupos del mundo, a grupos sociales, a forma de pensar, a forma de vivir, está atado a muchas formas de distraerse, incluso de comer, de andar, está atado a familia, está atado a hermanos, está atado a denominación, está atado a una y otra cosa. Y cuando eso es así, el hombre no ha entregado al Señor todas las cosas. Cuando eso es así, el creyente no ha entregado al Señor todas las cosas, sino que retiene consigo todo asunto y sirve a Dios de una manera esquemática. Eso es lo que estaban diciendo los demonios, que todos aquellos que vivan de una manera, era algo así, no tengo exactas las palabras ahora, ¿entiendes? En esa visión que ellos estaban, entonces no tengo exactas las palabras ahora, pero era, por eso le digo que era algo así, sé lo que era, ¿me entiendes? Pero ellos estaban hablando eso para dar a entender, o sea, el Señor dando esa visión. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque ahí cuando el hombre no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, todo lo demás que hace, aunque diga ser cristiano, todo lo demás que hace, lo hace por varios motivos. Por un cumplimiento, unos. Apenas por cumplir, unos. Otros por sencillamente obtener algún tipo de beneficio. Por decir que le guarde la vida. Por decir que algo social, un estatus social como una posición en la congregación, una posición de predicador, una posición de músico, de que toma parte, de liderazgo o demás. Otro por salud, otro porque Dios le mantenga su familia, porque le cuide sus hijos, le guarde su familia, le mantenga su trabajo, su dinero. Otro por ganancias de dinero, otro por una honra entre los hombres, por ser honrado por los hombres, por tener allí un estatus como de persona positiva, como de persona de bien en la tierra, en la sociedad. Otros por sentirse realizados y que ya vivieron en la vida. Esto no es amor a Dios, esto es amor a sí mismo.
Esto no es amor al Señor, porque esto no se niega por Dios, esto no se entrega por Dios, esto retiene consigo todas las cosas. Y este amor que no se tiene, es el amor que se tenía en el principio. En el principio, cuando el Señor habla en Jeremías, lo habla para dos tiempos, lo habla para aquel momento, haciendo entender del amor que se tenía antes. Bien, del amor que tenía cuando de pronto, porque dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, del amor que se tenía cuando de pronto, aquel amor de Moisés, aquel amor de Aarón, aquel amor de Josué, de Caleb, de esa gente fiel, no de todo el mundo que destruyó a la gran mayoría, sino esa gente que fueron fieles, porque entraron los de menores de 20 años, porque los mayores de 20 años los consumió en el desierto por infieles, porque ellos tuvieron miedo de entrar a la tierra prometida, sino que a los menores los introdujo en la tierra prometida y hubieron gente tan fuerte, tan celosa, que no le importaba su propia vida por el servicio a Dios. Amén, hermano, porque así dice también acerca del sacerdote Eleazar que enclavó a aquel varón que se echó con una moabita a los ojos de los demás cuando la ira de Dios estaba consumiendo al pueblo y que ellos estaban allí uniéndose con la moabita, y vino por detrás con una lanza y los enclavó a los dos entrando en su tienda cuando él había entrado con aquella moabita a los ojos de los demás. Entonces eran gente que verdaderamente tenían un verdadero amor por el Señor, que daban sus vidas sin importarle absolutamente nada, ¿me entiendes? Por eso es lo que está diciendo: me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, de la fidelidad de tu juventud. Bien, de la fidelidad de tu juventud, pero habla para dos tiempos. Bueno, quiero pasar esto por alto, porque habla para aquel tiempo y habla para este tiempo. Ahora voy a explicar cómo es el asunto. Pero bien, allí cuando está diciendo el Señor, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, de la fidelidad de tu juventud, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, lo que dice el verso que tenemos allí como base, dice, hermano, dice, me he acordado de la fidelidad de tu juventud. O sea, que es una fidelidad al Señor por encima de la fidelidad a sí mismo. No se trata de la fidelidad a mí, porque cuando el pueblo pecó contra Dios, cuando el pueblo hizo un becerro de oro y Moisés estaba en el monte con el Señor, y cuando Moisés bajó y el pueblo había hecho un becerro de oro que se airó, arrojó las tablas al piso y demás, las partió. Dice que allí quemó el becerro, los esparció en las aguas y les dio a beber de esa agua. Pero dice que después dijo que se unieran a él. Les preguntó, ¿quién está por Jehová? Entonces dice que salieron allí los hijos de Leví, los unió consigo y le dijo, vengan para acá. Y entonces les mandó a que matara cada uno a su pariente, a su vecino, a su familiar, y que allí entonces se consagraría cada cual a Jehová. Cada cual se consagraría en su pariente, cada cual se consagraría en su vecino, cada cual se consagraría en su familiar. ¿Por qué era necesario que cada cual se consagrara en su pariente, cada cual se consagrara en su vecino, cada cual se consagrara en su familiar? ¿Por qué? Porque iban a demostrar, esto lo estoy diciendo, está en el libro de Éxodo. Debemos de saber estas cosas. Capítulo 32 y verso 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Bien, hermano, bien, oiga bien, pero ¿por qué? Preste bien atención. ¿Por qué? Porque allí se consagraría, porque estaría demostrando que el amor que tenían verdaderamente por el Señor era por encima
de sus intereses personales, y era por encima incluso de sus familias, y era por encima de sus amistades, y era por encima de su parentesco con los demás, era por encima de la sociedad, era por encima del grupo social, y era por encima absolutamente de todo. Y por eso es que le dijo que lo matara cada uno, y porque así entonces se consagrarían a Dios. O sea, esa era la forma de que se consagrara a Dios, porque siendo así, ellos estarían demostrando que verdaderamente amaban al Señor. Esto no se trata de hacerlo físicamente, sino se trata, oiga bien, espiritualmente, de matar el amor por esas cosas, por el amor a Dios. De matar el amor por lo social, el amor por el cumplimiento, el amor por la obediencia al hombre, el amor por el nexo familiar y la complacencia con los demás, y haciéndose copartícipe de los pecados ajenos, porque las personas se hacen copartícipe de los pecados de sus familiares, de los pecados de los hermanos de la congregación, de los pecados de los vecinos, de los pecados de las amistades, se hacen copartícipe de este mundo por quedar bien con el mundo, y no demuestran así el amor a Dios, porque no aman a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma. Y si la congregación va perdida, empezando por el pastor, y se mantienen fieles a la congregación y piensan que eso es fidelidad a Dios, pero eso no es fidelidad a Dios, porque no llevan el verdadero amor de Dios en su corazón, sino que es un amor falso, un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado, porque el amor de Dios te aparta de esa iniquidad. El amor de Dios te aleja de allí. El amor de Dios te lleva a los pies de Jesucristo, no de la congregación. El amor de Dios te lleva a una unidad con el Señor. El amor verdadero por el Señor te enamora de Él y te hace buscarlo, a ver qué Él quiere, y te despojas de ti mismo por el amor a Dios. El amor por Dios te hace despojarte de tus deseos temporales y te hace despojarte del gusto temporal y del gusto de la carne y del gusto de los entretenimientos y de la complacencia con los grupos sociales que no tienen el verdadero amor del Señor, y que lo que tienen es un esquema, y que lo que tienen es una mentira. Este verdadero amor que tenía ese pueblo, que todo lo entregaba por el Señor, no le importaba para nada sus vidas, no le importaba nada, porque dice, andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué quiere decir el desierto? El desierto es donde no existe nada, donde te pueda entretener o que te pueda sustentar. No te sustenta la cuenta de banco, no te sustenta el trabajo secular, no te sustenta las amistades, no te sustenta la vida social, no te sustenta la estructura que hayas hecho una casa, porque en el desierto no hay nada de esto, ni casa, ni cuenta de banco, ni trabajo, ni nada, ni siquiera hay comida, porque es tierra no sembrada. Por eso que dice, cuando andabas a mí en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Allí no hay siembra, allí no hay agua, sino que Dios le daba agua de la roca y le daba alimento del cielo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, es un amor que no le importa nada, pero que estás tranquilo y seguro y confiado en que el Señor es el que lo sustenta en esa intimidad, en ese amor. Este amor hace obedecer a Dios, hermano. Este amor es el que hace obedecer a Dios, así como dice la Escritura, porque así dice, el Señor lo dijo, que este es el primero y grande mandamiento, cosa que debemos de saber. Mateo 22:37 dice así, este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice después el verso 38, pero dice que el verso 39 dice que el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Qué quiere decir? Que usted jamás podrá guardar la palabra de Dios si usted no tiene ese enamoramiento con el Señor. Quiere decir que la ley, no se trata de la ley de Moisés, porque ya no vivimos bajo la ley de Moisés, de la ley expresadas en ordenanzas. No se trata de esa ley de sacrificios, no se trata de esa ley que está inclinada a diversas abluciones y ordenanzas con respecto de la carne hasta el tiempo de reformar las cosas, porque aquellas cosas eran sombras de lo que había de venir, sino de la ley del corazón, de la ley de lo que es el verdadero amor a Dios, del verdadero
verdadero servicio a Dios, de la ley de la paciencia, de los frutos de Dios, de la ley que se entrega por el prójimo. Esta ley quiere decir que del amor a Dios depende la ley y los profetas. La ley está directamente sujeta al amor a Dios. Y la profecía y todo lo que se vive, la obediencia a Dios, la paciencia, la benignidad, la bondad, la verdadera fidelidad, el servicio a Dios, no al hombre ni al esquema humano, a la institución, no el servicio a la institución eclesiástica, sino el servicio a Dios, y todo lo demás está completa y directamente y totalmente ligada al enamoramiento por el Señor. Eso por eso que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si el hombre no está enamorado del Señor de esa forma, es imposible que pueda cumplir todo lo demás, porque así como este es el primer mandamiento y de él depende todo lo demás, también el no tener esto también acarrea consigo el quebrantar todo lo demás. Cuando la persona desobedece algo que Dios le está diciendo, es porque hay falta de enamoramiento por el Señor en su corazón. Y lo que Dios le está diciendo, para aclarar y especificar, no quiere decir que lo dijo el hombre porque él es líder. Eso no es lo que Dios está diciendo. Es lo que Él me dice en el secreto. Es de su revelación, en sus manifestaciones que me da en su secreto. ¿Me entiende? Eso es lo que Él me está diciendo. No es lo que el hombre ha perdido allí en su propio entendimiento. No se trata de eso. No es eso. Ni de lo que de manera general está escrito, pero yo no sé cómo hacerlo. El Señor me lo explica y me lo detalla. Entonces, bien, cuando no hay ese enamoramiento, el hombre siempre se va a inventar una u otra cosa, le va a añadir, le va a quitar, le va a acomodar para hacerlo a su manera, o sencillamente no lo va a hacer justificándose a sí mismo, diciendo, no, el Señor me ama, no me va a mandar a hacer mucho estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que la falta de obediencia, cuando el Señor, por ejemplo, manda ayunos tremendos al hombre a hacer ayunos profundos y tremendos, cuando el Señor, por ejemplo, manda apartarse de ciertos lugares y que la gente se queda allí, cuando el Señor manda a dejar cierta unión con tipo de personas, cuando el Señor de pronto nos indica dejar, por ejemplo, como se ve hoy en el mundo, a dejar de ciertas alabanzas que supuestamente son alabanzas, pero que traen ritmos del mundo, que son inventadas por los hombres, que no son himnos inspirados por el Señor. Y la gente, aunque lo sabe, no lo deja porque se conforma con eso y dice que va a perder entonces su posición en la iglesia, va a perder entonces, ¿por qué? Porque ama más la emoción. Bueno, solo le pongo esto como ejemplo, pero cuando se desobedece al Señor es porque la persona no está enamorada del Señor. Cuando no se busca la voluntad de Dios es porque la persona no está enamorada del Señor. Cuando no se es paciente para esperar todo lo que Dios quiere es porque no se está enamorado del Señor. Cuando se incurre en una u otra cosa de continuo, no que uno no pueda tener debilidades en una u otra área porque uno está en un cuerpo que es tentado al mal en todo tiempo, ¿verdad? Pero que se vence por el Espíritu de Cristo que nos ha sido dado, y como Él venció, así nos hace vencer cuando estamos enamorados de Él y cuando lo buscamos para que nos ayude a hacer todo agradándole a Él en todo. Entonces, cuando se cae en una u otra cosa de continuo, es porque no está enamorada la persona del Señor, porque el amor es lo que hace que se cumpla todo lo demás. Por eso dice así, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso fue que la iglesia primitiva, todo lo que hacía, lo hacía porque estaba enamorada del Señor. Ellos creyeron en la promesa eterna. Ellos creyeron en la promesa de la vida eterna, hermano. Ellos entendieron la promesa de que Cristo vendría y que transformaría nuestros cuerpos en cuerpos de gloria. Por eso cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee allí las cartas desde Romanos hasta el final, ¿verdad? Incluso hasta el Apocalipsis, dice, usted va a leer en todo momento, dice que nosotros, por una parte dice, porque esperamos la redención, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que estaba esperando la redención del cuerpo. También, como dice, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y otra parte dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y también decía allí Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de vosotros me es necesario todavía quedarme un poco más en la tierra. También cuando dice, porque estando ausentes de Él, estando en el cuerpo, estando presentes al cuerpo, estamos ausentes del Señor, mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, hermano, mire, era un enamoramiento que lo que se quería era estar con el Señor en el cielo, que lo que se estaba era esperando al Señor. Era un enamoramiento que ese enamoramiento los hacía desprenderse de todo. Ese enamoramiento los hacía, mira, vender todo lo que tenían para darlo, repartirlo en partes iguales entre todos los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban pensando en su posición en la tierra, no estaban pensando en su enriquecimiento, no estaban pensando en ellos mismos, estaban pensando en el Señor, en la necesidad del Señor. Y la necesidad del Señor está en el hermano, porque estaban verdaderamente enamorados del Señor. Por eso no les importaba nada, y por eso fácilmente podían dar sus vidas como la dio Esteban, y que saliendo no se guardó la visión, porque cuando dice que vio a Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y dice que vio los cielos abiertos cuando estaba allí frente al concilio, que le estaba predicando a todos los fariseos, a todos los líderes del concilio, dice que él lo vio al Padre con el Hijo a la diestra, y dice que los fariseos crujieron sus dientes contra él y arremetieron contra él, pero él sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y lo que ellos iban a hacer y su reacción. Pero si no tuviera ese amor verdadero por el Señor, sencillamente se hubiera callado la boca y no hubiera dicho nada, se hubiera guardado la visión. ¿Por qué? Porque dando la visión acarrearía contra él mismo la muerte. Y guardándose la visión, podría guardarse su vida, podría salvarse su vida, pero él no le importaba la vida, ni estimaba su vida importante como para consigo mismo, sino que él expresaba todo porque estaba enamorado del Señor, y mejor le era estar con el Señor, si era la voluntad del Señor que muriera en ese momento, y en ese caso lo era. ¿Se entiende, hermano? Por eso es que yo podía dar la vida así, de esa manera, como dice el apóstol Pablo, que no estimaba su vida preciosa para sí mismo. O sea que él no estimaba su vida como preciosa para sí mismo, sino para Dios. Así dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no estimaban sus vidas preciosas para sí mismos. ¿Se entiende? No estimaban lo que tenían, si tenían bonita casa, si tenían allí vivían en un bonito lugar, como hoy, que tienen al Señor, el Señor de que da los antojos del corazón y que da el lugar bonito para vivir allí donde hay desarrollo industrial, y que el Señor es el que da la casa hermosa, y es que el Señor es el que da el buen trabajo, los buenos carros, las buenas empresas, los buenos negocios. Ese es el Señor del mundo, porque el Señor de la luz, el Cristo que murió por nosotros en la cruz, mandó a vender todas las cosas por amor a Él, porque lo que Él da es espiritual y no añade tristeza con sus bendiciones, porque sus bendiciones son espirituales. Y las bendiciones materiales añaden tristeza con ellas, porque le dan muerte al alma. Y esta es la tristeza que acarrean las bendiciones espirituales, las que le dan muerte al alma. Pero el Señor no vino a eso.
El Señor vino a formar a una nueva criatura que dependa completamente de Dios, que su amor por Dios sea incluso que viviendo en una vida como en el desierto, así como atravesó a Israel, viviendo una vida como en el desierto, muestre su amor, aún hasta recibir el rechazo de todos, el menosprecio, la soledad, el no tener nada y aún incluso hasta la muerte por él. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor por el Señor, no el que se manifiesta hoy, hermano, no el que se expresa hoy, hermano. Y por eso es que en la iglesia primitiva ellos hacían así. Porque ellos se acordaban de la palabra del Señor, como el Señor les había dicho, y le dijo allí en una oportunidad: vended lo que poseéis y dad limosna. Haced tesoros en los cielos que no se agote. Haced tesoros que no se agote y haced bolsas que no se envejezcan. Eso dice allí, bueno, en el libro de Lucas, allí en el capítulo 12, el Señor le dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haced tesoros en el cielo que no se agote. Lucas 12, 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pero el tesoro de la gente está en la familia. Hoy en día está en donde vivir, está en la buena comida, está en el buen estatus social, está en la honra de los hombres. Allí está el tesoro, allí está el corazón. Pero cuando el tesoro está en el Señor, el hombre renuncia a todo eso. Y el hombre no estima su vida preciosa para sí mismo, ni de ninguna de esas cosas hace caso, como dijo Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Oiga bien lo que dice. El Señor le dijo que vendieran lo que poseyeran y dieran limosna. ¿Qué quiere decir? Que este evangelio mezquino que en su mayoría se predica hoy, que habla de que Dios te da, de que Dios te da empresa, va en contra de lo que el Señor habló. ¿Qué quiere decir? Que ese evangelio de Satanás. Y ese evangelio lo recibe aquel que no ama al Señor. Y ese evangelio lo predica aquel que no conoce ni entiende del verdadero amor por el Señor, ni entiende de las promesas eternas, de las promesas del cielo, no de las de la tierra, de las promesas que te dan una riqueza eterna, donde nada se envejece, donde nada se destruye, donde nada se corrompe, porque todo lo que edificas allí lo edificas en un hombre interior, un hombre espiritual que siendo edificado a la imagen del Señor, recibiendo cada vez los frutos, los atributos, las riquezas del Señor en su interior, va formando su mansión celestial. Y los apóstoles se acordaban de esto: vended lo que poseéis y dad limosna. Vender. Y por eso que usted ve que en la iglesia primitiva ellos vendían todo, hermano. Vendían todas sus propiedades y las repartían a todos por igual. Así dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, hermano. Que vendían todas sus propiedades y las repartían a todos por igual. Y entonces fue cuando vino Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad y se quedaron con el dinero, se quedaron con una parte del dinero, no porque no pudieran hacerlo, sino porque mintieron. O sea, estaban expresando un amor que no tenían. Ese era el asunto. Pero dice, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y verso 32, dice así: y la multitud, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Dice, un corazón, no dos. Entienda bien, un corazón. No que tú tienes una doctrina, la sacaste de estudio y tú tienes otra porque te la interpretaste. Tú tienes otra porque viniste de un concilio, de una denominación. Porque lo que ellos tenían era todo revelado por el Espíritu. Porque vivían en ese amor, en esa unidad con el Señor, no pendiente a comida, oiga bien, no pendiente a dinero, no pendiente a trabajo, no pendiente a cuenta de banco, no pendiente a familia, no pendiente allí a ciudades, que si aquí se vive mejor, que si aquí se vive peor. No, porque ellos vivían el verdadero
evangelio de Jesucristo. Ellos tenían el verdadero amor, no el falso que hay hoy. Y por eso dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. El del Señor estaba en ellos. O sea, eso era una sola persona en la multitud. En los creyentes había una sola persona. Era Cristo en cada cual. ¿Se entiende? Ese era el corazón. Entonces, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada de lo que poseía decía ser suyo propio. No, que esto es mío, yo me lo gané con mi esfuerzo. ¿De qué esfuerzo? Si el Señor es el que da una u otra cosa. ¿De qué esfuerzo están hablando? Si el Señor es el que da de una u otra cosa. Esto es mío. No, mi revelación es mía. ¿Mía? Si el Señor es el que me la dio. Que mi enseñanza es mía. El otro, mi dinero es mío. El otro, mi casa es mía. Ellos no eran así. Pero lo bonito de esto, para que entienda este punto, es que el Señor viene por un pueblo así. El Señor no viene por otro. El Señor viene por este. Ya le voy a decir, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tal era el amor que tenían por el Señor, hermano. Y allí se manifestaba en los demás, se manifestaba en el hermano. El de hoy es falso, es platónico, es de cartón, es de apariencia. Es de una vez, es de más o menos a veces, es de un abrazo más o menos allí medio imitado, como falsificado, ¿me entiende? Toma este juguito, algo que más o menos me sobra. Este no es de ser uno solo, porque este amor se perdió. Esta profecía de Jeremías es la misma para este tiempo. Es la misma. Y no solo eso. Mire, ellos tenían un enamoramiento por el Señor. Oiga bien, dice que todos los días por el templo, así dice aquí mismo en el capítulo 4 de los Hechos. Dice que todos los días, permítame. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Hechos 5:42, no en el 4. Dice que todos los días, oiga bien, Hechos 5:42. Porque el amor era completo. No solo se trata del amor de servir al Señor allí en el templo. No, ni tampoco se trata solamente del amor al hermano. El amor era tan perfecto, tan glorioso, tan completo que era Cristo, hermano. El Señor hizo lo que verdaderamente Él prometió y vino a hacer en ese pueblo, que vino a ser un solo y nuevo, no viejo, nuevo, uno que no había, uno nuevo. El Adán que se perdió en el pecado, nuevo hombre. Entonces dice, Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estaban enamorados del Señor, amaban con tanto amor, con tanto fervor, con tanta profundidad a las personas, a las almas que no estaban pensando en sí mismos, estaban pensando en la preparación que ellos necesitaban tener con el Señor para poder dar esta verdad a los demás, para poder ministrar, enseñar a los hermanos por las revelaciones del Espíritu de Dios, y estaban pensando nada más que en el servicio. Y dice que todos los días enseñaban. Porque lo que hacen hoy es que vamos a hacer aquí una obra y hacemos los cultos lunes, miércoles y domingo, o hacemos los cultos martes, jueves y domingo, hacemos los cultos 2 días a la semana, 3 días a la semana. ¿Sabe qué es eso? Eso es sencillamente para el hombre justificar su falta de amor, justificarse a sí mismo, justificarse diciendo que sirve a Dios, justificarse diciendo que se congrega, y esto no es más que una apariencia y un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado, porque cuando se ama al Señor no se está pensando ni en que vamos a que tal día en el templo, porque esta gente no estaban pensando en templo, sino que esta gente enseñaban por la casa. Amén. Porque el objetivo está en enseñar.
no el lugar, ni que el culto quedó bonito, porque eso es para el hombre, no para Dios. Eso es para contentarse el hombre. Eso es para hacer ese creer al hombre que sirve a Dios, que el culto quedó bonito. El Señor no vino para cultos bonitos. El Señor vino para formarse en los creyentes, en los que reciban la palabra, para formarse por su espíritu. Y ellos sabían esta necesidad, esta importancia. Y dice que todos los días, ¿qué quiere decir? Que era tanto su enamoramiento por el Señor, que esta era su profesión. No, pues que hermano, espérate, que yo tengo trabajo. Y el otro, no, pues que yo tengo que el negocio. Y yo no, que yo tengo que ir allá a la familia a Nueva York. Y yo tengo que visitar. Esto es del mundo. Y este no está enamorado del Señor. Ese ni de lejos va a oler el cielo. Aunque se diga cristiano, aunque se llame pastor, aunque se llame como se llame, porque eso no es amor a Dios. Eso es una falsedad. Porque la iglesia primitiva enseñó el verdadero amor. En ella se mostraba el verdadero amor por el Señor. Y todos los días dice que en el templo y por las casas, porque no era importante si era el templo, si era la casa, si era una montaña, si era bajo un árbol, si era aquí, si era allá. Eso no era importante, ni tenían como importante el bonito templo, porque las iglesias, ¿saben dónde estaban? En las casas. Porque el Señor no vino a hacer templos hermosos. Eso es del hombre. Y ha cambiado el amor por Dios por el amor por su obra. Y se han enamorado de su obra. Se han inclinado a la obra de sus manos. Esa es la obra de las manos del hombre. El templo. Y el Señor no vino a nada de eso. Si usted lee las Escrituras. Estaban las congregaciones en las casas, como dice que en los saludos que manda Pablo, por ejemplo, cuando dice que salude a Aquila y a Priscila y a la iglesia que está en su casa. ¿Por qué? Porque tenían la iglesia en su casa. Por ejemplo, voy a poner, dice en Romanos capítulo 16 y verso 11. Capítulo 16 y verso 10. No, lo voy a ir desde atrás. Permítame un momento. Capítulo 16 del libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 16 del libro de Romanos y verso 3 dice: Saludadas Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Ser el amor del Señor. Pusieron su vida por Pablo, hermano. Ponían su vida. ¿Le parece que así es hoy? ¿Así es como hoy se hace? ¿Se pone su vida? El Señor lo dijo. Ninguno tiene mayor amor que este. Ninguno tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Así lo dice. En el libro de... Pero antes de pasar allí, porque allí le voy a mostrar... Allí el Señor habla en varias partes, hermano. Porque este es el amor verdadero. Este es el amor. Aunque el hombre piense una u otra cosa, no, esto no se trata de un interés por algo. Mire, eso es el amor verdadero. Lo demás es sencillamente es una pantomima. Lo demás es una obra de teatro. Lo demás es hablar vanidad para quedar bien con la gente. Lo demás es hablar vanidad, sencillamente para un cumplimiento. Así dice el Señor en el libro de Juan capítulo 15 y verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Su vida, no su sobra, no la sobra, sino su vida. No un vaso de agua, sino su vida. Pero hoy ni un vaso de agua. Porque hay personas que hermano que visitan a los hermanos, ni a preguntarle si tiene sed, si tiene hambre. ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? Si aún debía darle lo mejor que tiene en su casa. Lo mejor que tiene se lo debía dar, porque ese es el amor, poner su vida por los amigos. Dice, ninguno tiene mayor amor que este. Pero estaba donde dice en Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Porque estaba poniendo este ejemplo, como ellos expusieron su vida por Pablo. Expusieron, pero no fue por Pablo, es Dios en Pablo, porque estaban exponiendo su vida
por el evangelio verdadero, no el falso. No que yo voy a exponer mi vida por la congregación mentirosa, por el concilio lleno de teoría de hombre, y todo lo doy allí. Mire, usted lo está dando a Satanás y a todos sus demonios, y está poniendo su vida al diablo. Eso es así, ayudando a las tinieblas, porque cuando una doctrina, cuando una congregación, cuando se está sirviendo a las tinieblas por el liderazgo que ni lo ha llamado Dios, impío que tiene, que se ha apartado de la verdad del evangelio, que no tiene revelación de Dios de nada, y la persona todavía lo sabe y ve y sigue allí, y aunque no lo sepa, ve y sigue allí. ¿Saben a quién están sirviendo? Le están sirviendo al diablo, y están ayudando a las tinieblas, y están siendo colaboradores de las tinieblas. Esto no es amor a Dios, esto es colaborar con Satanás, esto es ser copartícipe de la impiedad, esto es ser copartícipe de homicidio, esto es ser copartícipe de pecado, porque ninguno de los apóstoles, ni de los hermanos, ninguno de ellos dijeron: no, hermano, que no tenemos congregación, bueno, vamos a ir yendo a los fariseos, esta gente, que ellos son los que tienen el templo, pero no, allí servimos a Dios. No, porque eso era ser copartícipe de la incredulidad y del homicidio de ellos. Y ellos se iban a sus casas a buscar al Señor, porque era el enamoramiento que tenían por el Señor. Así que dice, que pusieron su vida por mí, dice Priscila y Aquila, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Dice el verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. O sea que la iglesia donde estaba, en el templo bonito, como Dios nos ha bendecido, dicen muchos hermanos. Mire el templo que nos han dado. ¿Quién le dijo a usted que eso era bendición del cielo? La verdadera bendición es la espiritual, la verdadera formación de Cristo. Que el Señor se manifieste y por su misericordia nos revele su corazón, nos revele todas las cosas, nos dé los atributos del fruto del Espíritu, todos los atributos espirituales que nos desarrollan para poder enseñarlo, para poder transformar, para poder crear un nuevo hombre en nosotros y en los demás. Eso es verdadera bendición, no el pedazo de pared. Dice, hermano, saludad también a la iglesia de su casa, porque estaba en su casa la iglesia, porque ellos no tenían importante si era templo, si era nada de esto, porque ellos estaban enamorados del Señor. Hoy no, hoy están enamorados del lugar, hoy están enamorados de la obra, están enamorados de sus casas, están enamorados de su dinero, están enamorados de sus trabajos, están enamorados de sus vidas. Hermano, esto no es ni amor ni servicio a Dios, esto es un falso amor. Pero el Señor viene por una iglesia verdadera, que ama al Señor, porque como dice y que ya leímos, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Quiere decir que todo esto está lleno de anatema hoy en toda la faz de la tierra. Así es que dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero bien, sigue diciendo, sigue dando varios saludos, en todos estos saludos hay mensajes gloriosos y profundos del verdadero amor del Señor. Mire cómo Pablo no hacía excepción de personas. A toditos los amaba, a toditos les mandaba un saludo tan especial, como que estaba allí, como cuando él dice, que aún me gastaré a mí mismo por amor de vosotros. Ese es el amor del Señor. Me gasto a mí mismo por amor del Señor, por amor a los hermanos, por amor a la enseñanza, por amor a la revelación que Dios me dio, por amor a los dones que el Señor ha puesto en mí, para amor a aquello que Dios va a hacer a través de esos dones, que no quiere decir amor a los dones, sino amor de lo que el Señor va a hacer para edificación por medio de lo que me ha dado. ¿Entiende? Así lo decía Pablo, pero voy a seguir, pero eso lo dice también, aún dice, me gastaré a mí mismo por amor a vosotros. Eso cuando habla a los tesalonicenses de que se dio a sí mismo por amor, pero sigue diciendo aquí en los saludos que Pablo está dando. Dice, por ejemplo, en el verso 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Pero cuando dice de los de la casa de Aristóbulo, ¿usted cree que está hablando de la familia? Habla de familias, pero habla de que había iglesias en casas, porque esas eran las congregaciones que estaban en la casa, una congregación en la casa de Priscila y Aquila, después unos hermanos estaban en la casa de Aristóbulo. Esas eran las congregaciones.
Esas eran las congregaciones, hermano. Bien, dice en el verso 11, saludad a Herodión. Dice, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otra casa. Y había muchas casas. Usted lo puede seguir leyendo en varias partes. En varias partes, no solo aquí en las salutaciones, en el final del libro de los Romanos, sino en varias partes. En otras salutaciones, en otras cartas, en las salutaciones en varias partes, usted lo puede ver diferentes casas que tenían diferentes congregaciones que estaban en las casas de los hermanos. Usted lo puede ver en la casa de César, saludar cuando dice también a la congregación de los de la casa de César. ¿Entiende? Este es el resumen acerca de lo que le estoy hablando. El resumen es que ellos no tenían como importante un lugar, ellos no tenían como importante nada de eso, ellos estaban enamorados del Señor y donde ellos tenían la posibilidad, allí se reunían en un amor tan especial, allí se reunían en un amor tan tremendo y su enamoramiento no era sencillamente con el cumplimiento de un culto, como hoy dice, no, hermano, el culto empieza a tal hora y dura tal tiempo. El enamoramiento no tiene un tiempo. Cuando uno está enamorado del Señor, uno se goza en el Señor de forma que no le importa el tiempo. No le importa si de pronto tiene que dormir, porque ni sueño tiene que dormir, porque tiene que trabajar. Mire, eso no es amor por el Señor. Eso es amor por sí mismo, porque el Señor acomoda todo. El Señor es el que hace maravillas indecibles. El Señor hace maravillas para hacer que la persona con 1 hora de sueño esté fuerte. O el Señor hace maravillas para que no tenga necesidad de ir a trabajar, sino que le provee de otra forma. El Señor hace maravillas porque el Señor vino a su negocio, no al negocio del hombre. No es que no puedo seguir con el Señor porque yo tengo que mi negocio. Eso no es enamoramiento. Eso es falta de amor al Señor. ¿Entiende, hermano? Y esto se ha perdido. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, porque allí se describe cómo era la iglesia primitiva y el enamoramiento de ella. Por ejemplo, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando dice que Pablo, debiendo partir al día siguiente, dice que subieron allí, en el capítulo 19, en el capítulo 20, y en el verso 7 en adelante, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Porque ellos se reunían todos los días, pero tenían como especial el primer día de la semana, el cual es el domingo, porque ese día resucitó el Señor. Las falsedades que hablan hoy acerca de que es este día, eso no tiene importancia, hermano, sino una nueva creación. Pero a la verdad ellos tenían como especial esto porque recordaban la resurrección del Señor. Y por eso habla así. Y también tuvo una revelación, ya le voy a decir, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. ¿Qué quiere decir? El otro día por la mañana tenía que irse de viaje no de trabajo secular, no de viaje familiar, no de viaje de negocio, no de viaje social, no, sino de viaje de la profesión del evangelio. ¿Entiende? Debiendo partir al día siguiente, se supone que, bueno, voy a descansar, voy a dormir unas 4, 5, 6 horas, aunque sea, para irnos. No, pero no estaba pensando en eso, porque era tanto su amor por el Señor, era tanto el amor de ellos por el Señor, que no tenían tiempo para otra cosa, ni le importaba otra cosa, ni estaban pendientes, ay, que después qué hacemos con esto, y después cómo hacemos, porque el amor fluye, el amor los hace obrar, y el amor los guarda de todo, ¿me entiende? Y dice que habiendo de salir al día siguiente, estaban reunidos los discípulos para partir el pan y se puso a predicar. Dice que alargó su discurso hasta la medianoche. Lo alargó porque el Señor hablaba a través de él con una fluidez, con una revelación tan profunda que ¿cómo lo vas a parar? Y los demás estaban atónitos, escuchando por amor, enamorados de aquello. Y es cuando dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El Señor me habló acerca de esto y dice, y había muchas lámparas
en el aposento alto donde estaba reunido, porque usted sabe cuáles eran las lámparas que habían. Las lámparas que habían era la multitud de creyentes que verdaderamente tenían la luz de Cristo en sus corazones. Estas eran las muchas lámparas que habían. Y Dios tenía a aquellas personas como su verdadera esposa, era la verdadera esposa, pero eran la luz que ellos expresaban. La luz de Cristo estaba en cada uno de ellos. Y por eso es que especifica aquí, porque el Señor está interesado en que haya lámpara o no haya lámpara. El Señor va a describir esto en las Escrituras para que usted sepa que habían lámparas, que habían de pronto candelabros encendidos. No, porque esto es para un entendimiento de lo espiritual. Y dice que habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esas muchas lámparas eran los muchos creyentes llenos del verdadero amor que había, de Dios que había allí en ellos, que tenían los verdaderos frutos celestiales, los verdaderos frutos del Espíritu. Estas eran las muchas lámparas que habían allá en aquel aposento alto. Y el joven Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño muy profundo, y por cuanto Pablo disertaba largamente, estaba sentado a la ventana porque quería escuchar, porque sentado en la silla se dormía, pero estaba enamorado de la predicación, estaba luchando contra el sueño, por eso se fue a sentar a la ventana, y por eso se cayó, porque no por reverente estaba en la ventana, sino por causa de vencer al sueño. Pero el Señor lo venció, porque así tuvo mi esposa una revelación, una oportunidad que le dijeron, y Dios lo usaba a él mucho. Le dijeron así: en el mundo espiritual Dios lo usaba. ¿Por qué? Porque eran las lámparas que había en el aposento alto, porque allí verdaderamente estaba el verdadero amor del Señor. Y donde estaba ese verdadero amor, no había escasez de nada, ni había afán por nada, ni por ninguna cosa, ni miedo a ninguna cosa. Por eso Pablo disertaba largamente y extendió su discurso hasta la medianoche. Y no obstante a eso, cuando Eutico cayó de la ventana y Pablo descendió y lo abrazó, y dice que cuando lo abrazó recibió vida, subieron gozosos por esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Dice que reanudó su discurso, dice el verso 11, dice el verso 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y dice el verso 11 que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y así salió. Y dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Porque la consolación era la enseñanza, la consolación del alma, el regocijo del alma en recibir aquella palabra. Quería más, quería más, quería más. Se enamoraban más del Señor. Y hasta el alba, hasta que amaneció, habló. Y dice, y así amanecido salió. O sea, no durmió, se fue de viaje así. Entonces, no estaba pensando que al otro día tengo que hacer esto. Y cuando lo que tenía que hacer al otro día era del Señor. Era del Señor. Ahora, ¿cuánto más si no hubiera sido del Señor? ¿Cuánto más si no es del Señor? Ahora, siendo del Señor, el Señor lo hizo hacer así. ¿Por qué? Porque el enamoramiento te hace permanecer en la presencia del Señor, hermano. Como cuando el Señor les predicaba y dice que llevaban... que estaban, hacía 3 días que estaban con él, cuando el Señor estaba, y dice que hacía 3 días que estaban con él, y no quería enviarlos en ayunas a sus casas, porque no quería que desmayaran en el camino, pero los había mantenido así para hacer las manifestaciones de la provisión de los alimentos, porque esta manifestación de la provisión de los alimentos habla de un alimento espiritual, que se le es dado al hombre cuando el hombre está en esa íntima intimidad, en esa comunión con el Señor, sentado a sus pies, sentado a los pies del Señor como lo estaba María, porque ella dice, escogió la mejor parte. Ella dice que escogió la mejor parte. La mejor parte es el enamoramiento, el estar sentado a los pies del Señor, escuchándolo, escudriñando su palabra y preguntándole y escuchándolo y tratando de que el Señor les hable. Esta es la mejor parte, porque esta habla del amor. Esta forma a Cristo en el hombre y esta no se perderá, porque esta, dice, no le será quitada la mejor parte, porque lo que aquello da como fruto,
no se perderá jamás. Esto edifica las riquezas celestiales, las riquezas eternas de ese hombre enriquecido espiritualmente y con toda la honra del cielo. Y por eso es que dijo así. Pero ahora bien, dice por ejemplo, que el Señor no quería enviarlos a su casa así en ayuno, cuando dice en Mateo 15:32. Dice así: y Jesús, llamando a sus 12 discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Oiga bien, 3 días pasaban, 3 días estaban con el Señor, lejos de sus casas. ¿Cuál era esto era lo que verdaderamente, hermanos, estaban amando al Señor? ¿Cuál era el interés de ellos? ¿Eran sus casas? Dice el Señor: ya hace 3 días que están conmigo. ¿Dónde estaban durmiendo? ¿En su cama buena? ¿Dónde estaban durmiendo? ¿En sus casas? No, estaban con el Señor, durmiendo con el Señor. ¿Me entiende, hermano? Porque ellos estaban enamorados del Señor. 3 días estaban con Él, estaban pendientes a sus negocios, estaban pendientes a familia, a amistades, a vida social, estaban pendientes a eso. No, estaban pendientes a la vida. Entienda, ¿es acaso la vida más que el cuerpo más que la vida? No, la vida es más que el alimento. O sea, la vida del alma, la vida, esta es la que va a la eternidad. ¿Entiende? O el vestido más que el cuerpo. No, el cuerpo es el que hace las obras. Esto es más importante que lo que me pueda yo vestir. ¿Ya entiende? Es más importante el dinero que el cuerpo, el dinero que la vida. No, la vida, en eso estaban ellos, en la vida. Y por eso estaban con él 3 días. Y le digo, dice, ¿y acaso el Señor no podía darles comida? ¿Cómo no? Si ahí fue que dijeron, no, pero ¿dónde nosotros vamos? Manda a la gente a su casa, le dijeron los discípulos. Y entonces el Señor le dijo: dale vosotros que comer. Y entonces los discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para hacer una multitud tan grande? Entonces el Señor le preguntó cuántos peces tenían, cuántos panes. Y le dijeron que 7 panes y unos pocos pececillos, y se los multiplicó. Y el Señor no lo podía haber hecho antes. Claro que lo podía haber hecho antes, en cualquier momento él lo hace. Pero ¿por qué no lo hizo antes? Porque el Señor estaba probando el amor de la gente. Estaba enseñando a amar al Señor. Él estaba enseñando a amar al Señor. No se trata de que lo haga, no se trata de que la persona que quiere el Señor que pase hambre. No, es que quiere el Señor que se desarrolle el amor de Él en el corazón del hombre. Entienda eso. Así le dice al pueblo: y te pasé por el desierto y te hice tener hambre, para que sepas, cuando le dice en el libro de Deuteronomio, y te hice tener hambre, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, dice que Dios los pasó por el desierto 40 años y los sustentó con maná en el desierto y lo hizo tener hambre, para que, eso está en el libro de Deuteronomio y en el capítulo 8, dice, capítulo 8 del libro de Deuteronomio, verso 3, dice, desde el verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Oiga bien, para afligirte. El hombre necesita la aflicción para que se desarrolle el amor de Dios en él. Y la verdadera fe y la verdadera entrega, hermano. Lo necesita. ¿Me entiende? Necesita el desierto. Necesita que no tenga dependencia de nada. Lo necesita. Si tiene dependencia de las cosas, el amor de Dios no va a ser desarrollado en él. Y va a disfrutar de todo lo que tiene, pero cuando se muera va para el infierno. Así va. Así es, allí es para donde va. Porque no se desarrollaron en él
atributos espirituales que necesitaban desarrollarse. Y aquella alma salió miserable. El cuerpo se vistió, comió, tuvo casa, tuvo familia, tuvo gente, tuvo vida social, tuvo allí honra de hombre, tuvo prestigio, tuvo honra y galardón de los hombres, tuvo aprobación, aceptación. Pero cuando sale el cuerpo, cuando sale el alma, sale miserable, llena de pobreza, y así no puede trascender, no puede traspasar los umbrales celestiales. Tiene que irse al centro de la tierra, al corazón de la tierra, que es el infierno. ¿Por qué? Porque no amó a Dios, porque se amó a sí mismo, y el cuerpo para el cual vivió se quedó en la tierra. El cuerpo para el cual vivió se quedó en la tierra. Este no puede ir al cielo va el espíritu y va el alma. Pero como el alma no se enriqueció, el alma tiene que ir al corazón de la tierra, al infierno, por su falta de amor a Dios, porque con la falta de amor se quebranta todo lo demás. Y por eso es que el Señor le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Oiga lo que Dios hace, te aflige, no lo que hoy tienen como evangelio. Hoy no tienen a Dios como el Dios que aflige, sino como el Dios que da dinero, el Dios que da buenos platos de comida y manjares exquisitos, el Dios que da buen vestido, buenas casas, buenas comodidades, buenas posiciones. Tienen al diablo como Dios. Porque el Señor lo que hace es que edifica. Y se necesita la aflicción, se necesita la no dependencia de nada en la tierra para que se desarrolle el amor de Dios y para que se desarrollen los frutos del Señor. Y mira lo que el Señor hizo con el pueblo. Pero parece que ahora es otro pueblo. Entonces, ahora será que cambió el corazón del Señor. Pero no ha cambiado, porque Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y el que es el mismo, esto fue lo que hizo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y dice en verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Así como hoy, ¿verdad? Que a veces pasamos hambre por el Señor. Así lo hacemos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace el pueblo de hoy. Entonces, no me diga que es pasar porque de pronto tiene una necesidad en el país donde vive, porque esto, lo otro. No, porque es por el amor por el Señor, porque me entrego a Él de una forma, porque se entrega el hombre de una manera en que aún sufre todas estas cosas, pero por la entrega al Señor. ¿Ya entiende? Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bien, entonces, hermano, el amor del Señor te hace vivir para Él y te sustenta tu alma. Pero el amor por lo demás te hace expresar un falso amor por el Señor cuando crees en el Señor, y te hace engañarte a ti mismo, contentándote con un amor mezquino y miserable y diciendo que esto es amor a Dios, pero no tiene ninguna aflicción, ni ningún sufrimiento, ni ningún negarse a sí mismo por causa del Señor, por el Evangelio, no por sí mismo, no por las cosas terrenales y temporales, sino por el Señor, por lo que el Señor ordena, por lo que el Señor enseña, por lo que el Señor manda. Esto lo hace el verdadero amor por el Señor. El verdadero amor por el Señor hace esto, te aflige. Y esto es lo que el Señor puso. Y por eso es que cuando estaban con Él, dice que durante 3 días no tenían que comer. Por eso es que el Señor no les dio alimento, porque estaba enseñando esto. Estaba desarrollándoles el amor. Estaba desarrollándoles negarse a sí mismos por el Señor. Estaba enseñándoles a amar a Dios en la carencia, en el hambre. Estaba enseñándoles a amar a Dios por encima de todas las cosas, porque esto es lo que los iba a salvar y a edificar, este amor. Lo demás los va a llevar al infierno. Y el Señor no es homicida. El Señor vino a dar vida en abundancia, y la vida que vino a dar es la vida del alma. La abundancia de vida que vino a dar es el enriquecimiento espiritual, es la vida enriquecida, la vida gloriosa del alma. ¿Me entiende? Pero esto cuando el Señor se ama con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su mente y con toda su fuerza. Esto lo entendió la iglesia primitiva. Ella es la expresión del amor de Dios. Ella es el pueblo que expresa el amor de Dios. Esta no tenía horario.
no tenía nada para sí misma. Esta no ponía reparos en su amor por el Señor y en su amor por los demás. Esta no ponía reparo de tiempo, esta no ponía excusa ni nada de esto. El que pone excusa, no, hermano, es que yo tengo esto, tengo que hacer lo otro. Mire, no se ponga, no invente tanto, sencillamente reconozca y entienda, es una cosa, aquí lo que hay es una cosa, es que no tiene amor a Dios, le falta mucho amor a Dios, eso es lo que hay que entender. Verdaderamente no se ama al Señor. Lo demás es cosa sin importancia. Ve que tuve una revelación. Ve que tuve allí una... Ahora lo voy a explicar. Acerca de esto, acerca de la iglesia primitiva. Acerca de la iglesia primitiva. Entonces, la iglesia primitiva, hermano, no tenía reparo en nada. No tenía ningún momento de que decía, no, porque tengo que cumplir esto de esta otra forma, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Era tanto su enamoramiento que ella vivía en la presencia del Señor. Eso es lo que hace que la persona viva en la presencia del Señor. Con gente que dice, no, que no puedo buscar a Dios porque falta amor. ¿Me entienda? Falta amor. Y el Señor viene por un pueblo así. Tuve una revelación que ni hasta me acordaba. Hace como 2 o 3 días, pero ni me acordaba. Hasta ahorita, hasta hace un rato. Porque el Señor me estaba haciendo saber que iba a hablar de esto, ¿verdad? Y ni me acordaba. Y en esta revelación se me apareció, en un sueño, se me apareció un ángel. Yo no sé cómo era, no, yo no le puedo decir que si tenía alas ni nada de eso, porque no. Solo sé que era un ángel. No me acuerdo de rostro ni de nada, ni sé, ni vi posiblemente la imagen. Sé que era un ángel, pero no sé cómo era ni nada de eso. Sencillamente lo sé en mi espíritu, lo supe en mi espíritu. Y me dijo, ¿cómo la iglesia primitiva? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Me dio un detalle, solo me dio un detalle. Y me dijo lo que ellos hacían cuando se congregaban, por ejemplo, los domingos, porque ellos no estaban buscando unirse en un día, cumplimiento de un culto en un día, pero me habló del día específico del primer día de la semana, me habló del domingo. Y me dijo así, me lo digo así con palabras claras, que ellos cuando se congregaban por la mañana, el domingo, porque el domingo, allí fue que lo supe, se congregaban por la mañana. No porque hay un esquema de horario, de que este es el horario del Señor, este sí, este no. No se trata de eso, sino que ellos lo hacían así. Pero ¿sabe por qué lo hacían? Esto tiene un mensaje significativo. Porque lo primero que estaban buscando era lo del Señor. Lo primero que estaban buscando en el día era lo del Señor. ¿Ya entiende? Y entonces lo supe, me lo dijo. Me dijo, se congregaban, se reunían por la mañana. Terminaban como al mediodía. No me dijo de qué horario exactamente, pero sé que era como toda la mañana. Y terminaban al mediodía aproximadamente como a las 12. Porque esto era lo primero que estaban buscando. Pero sin embargo, me dijo así, pero después de congregarse, me dijo así, ellos se quedaban estudiando las escrituras toditos juntos. Nadie se iba. Todos se quedaban estudiando las escrituras hasta como las 5 de la tarde. Como 5 horas más. Toditos se quedaban allí reunidos en un enamoramiento por el Señor, hablando de las escrituras y estudiando entre todos las escrituras. Ya no como un culto, ya no como un culto regular. No, el culto lo hacían por la mañana y terminaban como al mediodía. Al mediodía no me dijo ni que se iban a comer ni que nada. Tampoco quiere decir que no haya que comer ni nada de esto. Porque si de pronto tienen necesidad, tienen hambre, pues alguno hermano prepare un pan, prepare algo, venga, repártalo y aquí vamos a seguir estudiando porque estamos enamorados del Señor. Así me dijo exactamente, le estoy diciendo el ángel, y eso fue lo que me dijo. Y como al mediodía, que como a las 12 terminaban, todos se quedaban reunidos estudiando las escrituras hasta como las 5 de la tarde. Como 5 horas más, reunidos todos, porque ellos no estaban pensando ni en trabajo, ni en vida social, ni en que tienen que ir a pasear, ni en ir al parque, porque todo eso de la carne, todo eso de la tierra. Ellos no estaban pensando ni en comida, y si hay una necesidad, sencillamente viene un hermano, compra algo, se cocinan algo, reparte, y allí se come mientras estaban estudiando las escrituras. Pero eso es lo que me dijo, porque se pasaban todo el día en la presencia del Señor, en una u otra cosa, ya sea en la predicación,
estudiar entre todas las escrituras, hermano. Entre todo está reunido, porque cuando dice que acerca de mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, la gente enseguida piensa que juntos en armonía a comer la carne asada, juntos en armonía a ir al parque, a disfrutar, allí los niños jugando y corriendo, juntos en armonía en ir al río, juntos en armonía. Esto no es juntos esto es juntos y en armonía. Esto lo hace cualquiera del mundo, porque ¿qué diferencia hay entre esto y la armonía del mundo? ¿Qué diferencia hay entre esto y el amor del mundo? No hay ninguna diferencia. Pero cuando dice juntos y en armonía, está hablando de la armonía en el Señor, en la edificación, en aprender cada vez más del corazón del Señor, en expresarse cada uno lo que cada uno ha recibido del Señor. Porque si cada uno vive en esa intimidad con el Señor, uno le da uno cuenta una revelación y entre todos aprenden. Otro cuenta otra revelación, entre todos aprenden. Otro tiene una manifestación, otro tiene un salmo que Dios le dio, como cuando dice, pues, ¿qué pues hay, hermanos? Cuando se reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene ciencia, tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación. Así dice, cuando se reunís, cada uno de vosotros tiene esto, hágase todo para edificación. ¿Qué quiere decir? Esto viene de la comunión con Dios. Esto no viene de la comunión con el mundo. Esto no viene de la vida que el hombre tiene en su propio entendimiento para sí mismo. Esto no viene de una vida ociosa. Esto no viene de una vida egoísta. Esto no viene de una vida enfocada en el trabajo secular, ni nada de esto. Esto viene de una vida entregada al Señor, entregada al Señor. Esto viene de una vida que está en una intimidad, en un secreto con el Señor, en un secreto íntimo con Dios. Esto que está diciendo está en 1 Corintios 14, 26. Así dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué quiere decir? Que el reunirse es en un enamoramiento con el Señor, porque cada uno viene con una intimidad con el Señor tan tremenda que se gozan, se deleitan, se regocijan, están en ese amor, no están pensando en otras cosas. Y lo bonito de todo esto, ¿sabe qué es? Lo hermoso de todo esto, pero lo triste para la iglesia que no vive así, para el que no tiene este amor. ¿Sabe qué es lo tremendo? Préstame bien atención. Eso lo di el verso, hermano. 1 Corintios 14, 26 ya. ¿Sabe lo hermoso que tiene esto? Es que, hermano, el Señor viene por un pueblo así. Y el Señor no se va a llevar a otro pueblo. Oiga bien, el Señor se va a llevar al mismo pueblo. No a otro. Porque Él viene por un solo pueblo. El mismo del antiguo tiene que ser el mismo del final. Porque Él vino a formar a un solo hombre, no a dos hombres. ¿Ya entiende? No que uno era el antiguo y otro en el final, como dice gente. No, pero no tenemos, bueno, hermano, que hoy, como incluso hasta pastores necios, insensatos, fatos, que tienen la ira de Dios sobre ellos, porque así me han dicho. No, hermano, ya hoy no se puede así, porque mire, se ha desarrollado mucho la sociedad donde se vive y la gente ya no vive así. Insensatos y necios, que cambiaron la palabra del Señor por el régimen humano. ¿Acaso Cristo se acopla al desarrollo perverso y corrupto de la sociedad? ¿Cómo es? ¿Entiende? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el Señor va a venir por dos pueblos? El Señor no cambia. El Señor viene por un pueblo. ¿Por qué? Óigalo bien. Así es lo que dice en el libro de los Efesios. Y en la primera de las cartas, en el libro de los Efesios, no, perdón, me equivoqué. En el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Eso es lo que iba a decir, la iglesia de Éfeso. Eso es lo que dice el Señor, que tiene muchas cosas, pero sin embargo el Señor tiene contra ella que ha dejado su primer amor. Eso está en Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: los 7 candeleros son las 7 iglesias, es toda la iglesia, no 7
de número 1, 2, 3, 4. No, es toda la iglesia con 7 caracteres, porque representa el candelero de oro que alumbra hacia adelante, que es la luz del mundo, que es la luz de Dios. Bien, pero el punto no es ese, el punto es este. El mensaje de la iglesia es este. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, aun con celo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor, que la gente está equivocada, que la gente piensa, ay, yo sí amaba al Señor cuando me convertí. Hay gente que nunca ha amado al Señor. Pero el primer amor que el Señor dice que se ha dejado, el Señor le está hablando a un hombre espiritual, el Señor le está hablando a una iglesia, el Señor le está hablando a una mujer espiritual, que ella era en su principio, en su juventud, era la iglesia primitiva, pero que ahora ha cambiado. Es una misma, entienda. Porque el Señor viene a casarse con una esposa, no con dos. Es una sola mujer. ¿Ya entiende? Es una mujer espiritual. En su juventud ella amaba de una forma al Señor, pero ahora no. Ahora ya no es así. Y por eso es que dice en Jeremías, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, del amor de tu juventud, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me he acordado de ti. Le habla a una sola persona. Me he acordado de ti, porque es la misma mujer, pero en la iglesia primitiva era fiel. Este es el pueblo que era fiel y tenía un amor por encima de todo. Pero ahora, ella lo que tiene es un amor mezquino. Pero el Señor viene por ese pueblo, por el del principio. ¿Y cómo lo va a buscar entonces si no está formado en el final? Oiga lo que le dice el Señor. Dice en el verso 4, tengo contra ti, lo tiene en contra. O sea, eso es un pecado grande, porque a partir de ahí muchos pecados hace. Se obedece a sí misma. No puede escuchar al Señor. No puede tener paciencia. No puede tener los verdaderos frutos de la entrega y del amor por el Señor, por el hermano y por todo. No puede tener nada, pero no se da cuenta porque a sí misma se cree justa. A sí misma se cree santa, porque se ha engañado a sí misma, porque se ha engañado pensando que es una cosa que no es. Y hay que mirarse en el espejo de las Escrituras. ¿Se entiende, hermano? No en el espejo de lo que se ve hoy, en lo que se llama iglesia del Señor, que lo que tienen es un Dios falso, profesando amar a Dios, con sus hechos lo niegan. Y sus corazones están distantes de Él completamente. El Señor le dijo, claro, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Esto no cambia, esto es así. Y el Señor no viene por un pueblo así, el Señor viene por un pueblo como el del principio, porque le dice en el verso 5, recuerda por tanto. Esto es lo que tiene que tener en cuenta. De dónde has caído, está caída, porque no tiene el amor por el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, no las que hizo cuando se convirtió, porque este pueblo de hoy cuando se convirtió hablando mentira. Se convirtió hablando una falsedad. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿La miseria con que vivía en el principio? No, se trata de las obras de los apóstoles y profetas del antiguo. De los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva. Esas son las primeras obras, aquellas. Porque muchos dicen, no, mis primeras obras. Pero vea, si cuando se convirtió ni se convirtió ayunando, nunca sabe ni lo que es siquiera pasarse 4 días con el Señor, allí en oración, en ayuno, encerrado, apartado del mundo. Ni sabe qué es eso. Ni sabe ni siquiera qué es perder nada por el Señor. ¿Y cómo se va a convertir a sus primeras obras? Si sus primeras obras lo matan. Sus primeras obras son de muerte. Pero ¿de qué primeras obras está hablando el Señor? Cuando le dice, vuelve a tus primeras obras. ¿De qué primeras obras está hablando? Está hablándole a una mujer espiritual que nació en el Pentecostés y que ahora viene a buscar el Señor. Después de 2000 años y pico, de esa mujer está hablando y está diciéndole que se vuelva a las primeras obras de cuando nació, a las obras de la iglesia primitiva. Eso es lo que está diciendo el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
O sea que esto es serio, hermano. Esto es bien tremendo, serio. Quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu luz. O sea, no será luz, no será nada. Se la entregará una completa oscuridad para que se quede cuando el Señor venga. O se enamora del Señor o queda perdida para siempre. Porque esta es la base de todo asunto. Porque la esposa del Señor está enamorada del Señor. A la que el Señor viene a buscar. La que el Señor viene a buscar. Esta tiene un enamoramiento por el Señor que ella dice. Ella dice, hermano, sustentadme con pasas. Confortadme con manzanas. Porque estoy enferma de amor. Ella tiene este enamoramiento. Esta es la iglesia que está descrita en el libro de Cantar de los Cantares. Ella tiene este enamoramiento, que el Señor la alaba de una forma y que el Señor la ama de una forma que dice que prendió sus ojos con una gargantilla de su cuello, con un cordoncillo con una gargantilla de su cuello, que prendió sus ojos. Prendiste mi corazón, hermana mía, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Y el Señor le dice, y este ya en Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 1, dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. La ves como algo tan hermoso, como algo tan glorioso. ¿Pero por qué? Porque tiene este amor mezquino de hoy, que para todo le pone horario, que para todo le pone excusa, que para todo es que su trabajo es que tiene que ir a trabajar, que tiene que su comida, que tiene que su casa, que tiene que su techo, que su familia, que su ciudad, que su esto, que si lo otro. Esta es la que le llama hermosa a Dios. ¿Cómo cree, hermano? ¿Cómo cree que esto es hermosura delante del cielo? Esto no es hermosura delante del cielo. Le habla a una mujer hermosa, a la que está descrita en el libro de los Hechos, a la que tiene este amor, a la que mira por el Señor, a la que no mira el tiempo, hermano. Y si el creyente no se vuelve a ese amor, el creyente se va a quedar. El Señor, aunque sean 2 que estén así, o 3, o 10, o 20 apenas, o sea un poquito más, o sea apenas 100 de toda la tierra completa que se dice ser cristiano, aunque sea apenas 100, lo que estén así, el Señor se lleva a estos. Y el resto no tiene parte en el cielo. Porque así lo dice. Si no te arrepientes de esa falta de amor, de ahí donde te caíste, yo vendré pronto a ti. ¿Qué quiere decir? Que vendrá. Vendrá al pueblo para llevárselo. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. O sea, no vendrá a buscarla. Ya la quitará como luz. Vendrá a buscar al que verdaderamente es, hermano. Al que verdaderamente tiene este amor. Y entonces el hombre sabrá que todo lo que hizo fue en vano, porque todo será consumido por fuego. Y él mismo será consumido por fuego. Porque la falta de amor consume al hombre en sus iniquidades. Lleva la falta de amor por Dios, me estoy refiriendo. La falta de ese enamoramiento consume al hombre en sus injusticias, consume al hombre en sus frutos malos. El fruto malo consume al hombre. El egoísmo consume al hombre. La envidia consume al hombre. La acepción de personas consume al hombre. La injusticia consume al hombre cuando se hacen obras injustas, porque no se tiene el discernimiento espiritual para entender lo justo que se debe hacerse, hermano. Cuando se piensa en sí mismo, la glotonería, cuando se piensa en la comodidad, eso consume al hombre espiritual, lo consume, lo va consumiendo poco a poco, lo va consumiendo y lo va consumiendo. Entonces la falta de ese enamoramiento, hermano, consume al hombre. Acontece que en el final del tiempo, escaso, muy escaso, hermano, el Señor me ha dicho, lo cuento con mis manos, lo cuento, y todavía te quedas asombrado. Acontece que en toda la tierra, acontece que en el final del tiempo, el escaso pueblo que entra en este amor, el escaso, muy escaso pueblo que entra en este amor, que no es una congregación allá de un hombre que tiene nada, eso no es pueblo. El pueblo está uno aquí, en una cueva, otro allá en una casa, 2 allí. Eso es el pueblo, hermano, que tiene este amor. Pero acontece en el final del tiempo que no se puede prácticamente el verdadero pueblo interactuar con los demás, porque los demás lo que tienen es un amor
eclesiástico, esquemático, social, aprendido de los hombres, y no se puede hablar lo mismo, no se tiene el mismo sentir, no se tiene el mismo corazón, no podemos retroalimentarnos, no podemos interactuar, vivir en ese amor por el Señor, en esa armonía, porque tu mente es una y la mía otra, la mente de un pueblo es uno, la mente del otro es otro. Y oiga lo que dice la esposa en capítulo 8 de Cantar de Cantares, la verdadera, la gloriosa. En capítulo 8 de Cantar, en el verso 1 dice: oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Esta que habla es una mujer espiritual. Esta que habla es una que en el final del tiempo está enamorada del Señor. Verdaderamente ha dejado todo, se ha negado por el Señor, ha hecho todo por el Señor, se ha empobrecido, ha sido apartada de todos por el Señor. Esta en el final del tiempo es como que en el mundo espiritual, aunque no lo diga con su boca en el cuerpo, pero en el mundo espiritual así lo expresa en su sentir hacia el llamado pueblo que se ve visiblemente en toda la multitud, hacia el llamado pueblo de Dios, y dice: oh, si tú fueras como un hermano mío, aquel de la iglesia primitiva, aquellos hermanos que éramos uno mismo, aquellos hermanos que así como el ángel me reveló, que ellos no les importaba el tiempo, estaban horas de horas juntos estudiando la palabra, deleitándose entre todos en aquellas manifestaciones, revelaciones, en aquel aprendizaje del conocimiento del corazón del Señor. Y dice: si tú fueras como este hermano mío, aquel que no tenía en cuenta nada su vida para sí mismo como preciosa, aquellos que describimos en la iglesia primitiva, esto es lo que está hablando. Si tú fueras como ellos, si tú fueras como este hermano mío, dice que mamó los pechos de mi madre, el cual es el Espíritu de Dios que me enseña, que me alimenta, que me pasa por estos caminos, que me enamora, que me transforma. Ese es el padre y la madre. No se trata de mujer, de género femenino. Se trata del papel de la madre que amamanta a la criatura, que le enseña las cosas, que lo aconseja. Ese es el papel de Dios, ese es el papel del Señor. Dice: si tú fueras como aquella iglesia gloriosa, si tú fueras como un hermano mío, que hoy no lo veo. ¿Dónde está, hermano mío? ¿Dónde está? Porque no se ve en esta multitud. Se ve una falsedad, se ve un engaño. Por eso que el Señor dijo: días vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Estos días gloriosos en que era un solo sentir, en que estaban enamorados del Señor, no de la obra, no del templo, no de sus concilios, no de sus teorías, no de la religión, no de la mentira que tienen hoy como Dios, sino enamorados del corazón del Señor, que vivían reunidos, vivían en ese aprendizaje, vivían en ese servicio, vivían negándose a sí mismos por el Señor, vivían entregándose por el Señor y uno por los otros, en ese hermano mío que no se ve hoy. Esto es lo que dice la esposa, hermano. Esto es lo que dice: si tú fueras como él, que mamó los pechos de mi madre, porque quiere decir que aprendió de ella, no aprendió de la teología, no aprendió de los hombres, no aprendió de los libros, no aprendió de lo que se ve hoy de la mayoría de la cristiandad moderna que se vive, sino que se alimentó de la madre, se alimentó de Dios, se alimentó del Espíritu de Dios. Entonces dice: entonces, si tú fueras así, hallándote fuera, te besaría. ¿Qué quiere decir besarlo? Amarlo, abrazarlo. O sea, tener ese: hermano, te encontré. O sea, es un encuentro, ¿me entiendes? Hallándote fuera de la casa, fuera, aunque estuviera de pronto descarriado, aunque estuviera de pronto como perdido de esa visión. Y eso es estar fuera. Eso es estar fuera. Pero como no tiene ese corazón de enamoramiento, aunque está descarriado, no tiene ese corazón, no le puedo decir esto. La esposa no le puede decir esto, no le puede enseñar, porque el de hoy, cree que se lo sabe todo. Por eso la esposa dice así: si tú fueras como un hermano mío, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera, porque está fuera, te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría,
te metería en la casa de mi madre, o sea, te enseñaría aquellos secretos para que salieras de ese error, pero como el corazón es otro, y piensa que se lo cree todo, porque dice de ella, de esta esposa o hija jactanciosa, es aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no es secreto que te sea oculto, porque cree que se lo sabe todo, y de amor de Dios no sabe nada, y si de amor de Dios no sabe nada, de todo lo demás tampoco sabe nada. Es una falsedad aprendida del libro. Por eso le dice así: te llevaría, yo te llevaría, te metería en la casa de mi madre y tú me enseñarías, y yo te haría beber vino del mosto, y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Esto es vino espiritual, esto es un deleite espiritual. Tú me enseñarías, ¿qué quiere decir? Nos retroalimentaríamos. O sea, yo te daría las revelaciones que tengo del Señor, tú me darías las que tienes, porque viviríamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en una misma mente. Esa es la condición de hoy. Porque, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el pueblo en su gran mayoría y en su casi totalidad se ha vuelto a una mentira, a un engaño, a una falsedad, que no hay este amor entre la cristiandad. Por eso el Señor lo dijo. Que días vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, porque a esto es a lo que el Señor se estaba refiriendo cuando estaba diciendo esto. A esto es a lo que el Señor estaba refiriendo. Está en Lucas capítulo 17 y verso 22. Dice así: dijo a sus discípulos, dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Cuáles son los días del Hijo del Hombre? Los días donde había ese amor por el Señor en el pueblo, donde el pueblo estaba enamorado del Señor. Le estaba diciendo a sus discípulos, pero el Señor habla para todos los tiempos, porque ¿cómo lo va a escribir? ¿A quién se lo va a decir si no se lo dice a ellos, hermano? Para que me hable a mí, ¿a quién se lo va a decir si no se lo dice a ellos? Para que quede escrito, ¿a quién se lo va a decir si no se lo dice a ellos? ¿Ya entiende? Por eso se lo dijo a ellos, pero nos estaba hablando a nosotros. Nos estaba hablando a nosotros. Dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, porque esto no se ve. Aquellos días gloriosos, aquellos días de ese amor tan especial, aquellos días de ese amor donde no había un mínimo, hermano, de interés de nadie por sí mismo, ni de egoísmo, ni de celo, ni de que uno busca para sí, ni de injusticia, ni de nada. Aquellos días gloriosos no se ven en el final. Estos días están en un escaso, pero tan escaso pueblo que el Señor dice que lo puede recontar con los dedos de su mano. Pero en un escaso pueblo que no se ve. Y lo bonito es que el Señor, el pueblo que viene a buscar es a este del antiguo. Este ya está en el cielo esperando la resurrección. Pero este tiene que ser el mismo del final, porque él vino a ser un solo hombre. Uno solo, ¿me entiende? Uno solo viene a buscar. El mismo del final tiene que estar, el mismo del principio tiene que estar en el final. Y si este no se vuelve, este no va a ir a ningún sitio. Así sea que sea uno solo, el Señor se lo lleva. Si sean 12, sean 5, si sean 10, si sean 100, 1000, los que sean, una multitud. Pero no va a ser una multitud, son escasos. Este es el que el Señor viene a buscar, no número. El de este amor. Y por eso es que cuando el Señor dice, me he acordado de ti. La profecía que tenemos como base. Cuando el Señor les dice, me he acordado de ti, del amor de tu juventud, de la fidelidad de tu juventud, de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero cuando el Señor dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, o sea, cuando se casó con el Señor. Esa es la iglesia primitiva, ¿me entiende? Y también el que en el final hace así como ellos hicieron, este se desposa también con el Señor como lo hicieron ellos también, aunque en tiempos diferentes, pero el mismo desposamiento. Cuando el Señor dice,
me he acordado de ti, es que el Señor está anhelando ese amor. El Señor está deseando ese amor, y al acordarse de ese amor, el Señor va a rescatar ese amor. El Señor viene a rescatar ese amor. El Señor viene a recuperar a ese pueblo que se perdió. El Señor viene a recuperarlo. Vea que dice en el libro de Miqueas capítulo 7 y verso 1, así dice. En la profecía de Miqueas capítulo 7 y verso 1 dice así: ay de mí, eso lo dice el Señor, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. El Señor busca este fruto del amor y no lo halla. ¿Sabe cuándo han recogido los frutos del verano? ¿Sabe cuándo han rebuscado después de la vendimia? Los frutos del verano, o sea, los primeros frutos. Usted lo va a buscar después que ya ha pasado la vendimia. La vendimia es la recogida, la siega. ¿Y qué va a encontrar? Todos se lo llevaron, frutos tan exquisitos. ¿Quién va a dejar nada ahí? Y usted viene después de la vendimia. ¿Usted qué va a encontrar? Usted va a quedar con hambre, usted va a quedar necesitado. Presta atención a lo que quiere decir este texto. Usted va a quedar necesitado, usted va a quedar con la necesidad, usted va a quedar con el hambre. Usted no va a encontrar nada. ¿Ya entiende? Usted no va a encontrar esa. Así es el Señor cuando viene a buscar en este pueblo los frutos de la iglesia primitiva. Y por eso es el Señor el que dice, y dice: mi alma deseó los primeros frutos, pero no lo encuentra en el final. Habla de los primeros, no lo encuentra en el final. Pero sin embargo dice: me he acordado de ti, porque ya viene a buscar el pueblo y se acuerda de ese amor y ve que no lo hay. ¿Y qué hace cuando dice me he acordado de ti? Va a extender su misericordia para rescatar ese amor. Es cuando va a venir con un castigo tan terrible a la llamada iglesia del Señor. Y en ese castigo va a sacar a los que son suyos verdaderamente. Y los va a hacer enamorarse como al principio. Los va a hacer amarlo como en el principio. Porque les va a quitar familia, casa, comida. Los va a arrastrar por toda la tierra, pero para que aprendan a amar. No porque el Señor quiera hacerle mal a nadie, para que aprendan, para que puedan irse con el Señor, porque ese es su amor. Solo con palabras no se puede describir, porque le va a tocar a cada cual todo lo que más le duele. Todo lo que más le duele, hermano, para que cada cual entonces pueda. Y ahí muchos no van a entender eso, pero los escasos, los pocos, van a recibir ese castigo. Porque a través de ese castigo terrible es que ahora van a enamorarse del Señor. Porque ahora si ya no se quisieron desprender de todo aquello que amaron por la buena, entonces es necesario que el juicio comience por su casa del Señor, para que ahora puedan entonces, por ese juicio, entonces desprenderse de aquello. Es lo que dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, de la mujer que va al desierto, que está encinta. Capítulo 12, verso 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta es la esposa del Señor. El sol es su justicia, la de Dios. La luna es la fe sobre la cual está sustentada. Esa es la luna. Y las 12 estrellas son los 12 cimientos que la coronan. Pero sin embargo, dice el verso 2, que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Porque Dios la va a hacer sufrir dolores de parto. Dios la va a hacer sufrir castigo terrible. Y dice en el verso 5 que ella dio a luz un hijo varón. O sea, nace la persona que Dios viene a buscar. Como cuando dice, portaos varonilmente. No mujer, no varón de género masculino. No se trata de una persona, del hombre nuevo que Dios vino a hacer. En todos los creyentes, ¿me entiende? O sea que de esa aflicción, de ese castigo tan terrible que nunca antes se ha visto, va a dar a luz a esa nueva criatura en ella misma. Ella misma va a renacer. Este es el renuevo de Jehová, que será para hermosura y gloria a los sobrevivientes de Israel, cuando Dios castigue
limpie las inmundicias de la hija de Sión con espíritu de juicio y espíritu de devastación, y limpie la sangre en medio de Jerusalén. Este es el castigo, y allí entonces que va a dar a luz a este hijo varón, que es el del antiguo, y es el mismo del final, porque viene por el antiguo en el final. O sea, la imagen del antiguo en el final tiene que ser uno mismo, no viene por dos, tiene que ser uno mismo, y este es el hijo varón, porque es varón, porque es el valiente de guerra, porque es el que es vigoroso y es valiente para dejar todo. Esta es la valentía que tiene por el verdadero amor por el Señor, y él será el que Dios vendrá a buscar. Y dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. Dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, su renuevo, su hijo, su nuevo nacimiento. Este es el que va a ser arrebatado para Dios. Este es el que va a ser arrebatado en las nubes por el Señor. Solo este que nace con este amor, esta nueva criatura, va a ser el que va a ser tomado al cielo. Este que está enamorado de esa forma y hace todo por el Señor y para el Señor, ordenado por el Señor, porque lo ama más que su propia vida y porque se ha negado a todo por él. Este es el que va a ser arrebatado por el Señor. Oiga al que el Señor va a arrebatar. Oiga al que el Señor va a arrebatar. No es a cualquiera, sino a este hijo varón. O sea, a este que nace de esa mujer. A esta nueva criatura. A este que ama de esa forma. Este es arrebatado por Cristo para Dios y para su trono. Porque él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto es que este será el que reinará en el milenio, junto con el Señor, y la regirá con vara de hierro. El Señor lo prometió. El que venciere, él le dará autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, así como él la recibió de su Padre. ¿Te entiende, hermano? Este es el hijo varón, el del amor, el de este enamoramiento. La iglesia primitiva es un ejemplo, es un ejemplo a seguir. Allí está reflejada la iglesia verdadera. No en la de hoy, en aquella, hermano, en aquella, no en esta de hoy. Y por eso el Señor dice, me he acordado de ti. Porque su imagen, como no está en esta iglesia, o sea, como que aquella iglesia como que está del pasado, ha pasado al olvido, pero en el final el Señor dice, la deseo aquellos frutos, me acuerdo de ella, y tiene que venir a castigarla terriblemente. No vamos a entrar en estos detalles ahora del castigo porque pasaría mucho tiempo. Tiene que venir a castigarla terriblemente para que nazca aquella verdadera iglesia, que es la del final, la del principio, perdón, la misma del final. Porque por este viene el Señor. Un solo pueblo, una sola persona en los creyentes. Amén, hermano. Por este viene el Señor. Y este es el primer amor, el verdadero, el amor que lo deja todo por el Señor. De ahí para adentro, todo lo revelará el Señor, a cada cual buscando al Señor en su secreto y en su intimidad, para que entienda cada cual cómo es que el Señor quiere, lo que tiene que hacer cada cual. Pero de manera general, esto es lo que enseña el Señor. Y uno debe de entenderlo, porque cada cual entiende. Pero cuando el hombre no ama, a su conveniencia entiende. Pero esto lo habla el Señor para dar a conocer a quién Él viene a buscar. No a gente que ande entretenida. Que su esposo son las redes sociales, que su esposo es el mundo, su esposo son los restaurantes, su esposo es la congregación, su esposo es el templo, su obra, su esposo es su trabajo, su esposo es allí su casa, su familia. El Señor no viene por esto. El Señor viene por una esposa que está enamorada de Él. Porque una esposa de un verdadero casamiento, de un verdadero, no un falso, se casa enamorada. Y mientras se está vistiendo de su ropa de boda, de su traje de boda, ella no está en otro negocio. Ella no está en otro negocio. ¿Me entiende? Ella está concentrada en su negocio. Y vestirse de esa boda, vestirse de ese traje de boda, lleva tiempo. Y en ese tiempo no hay otro negocio que hacer. Porque se está enamorado del Señor. Como aquel a quien el Señor le dijo que llamó a los convidados para ver a los convidados a la boda. Y dice que vio allí a uno que no estaba vestido de boda y el Señor le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Este enmudeció y lo mandó a los servidores a que lo arrojaran allá a las tinieblas de afuera.
¿Por qué? Este es el que no se vistió, porque si no se enamora del Señor, en este enamoramiento que hemos descrito, y aún más profundo que esto, porque son muchas las descripciones, muchas las palabras, muchos los detalles específicos que no se terminaría. Si no se enamora de esa forma, no puede vestirse de boda. Se viste de boda uno que está enamorado porque se va a casar con el Señor, porque ya en el espíritu está unido al Señor, en ese mismo corazón. Y por eso Dios lo manda fuera en el tiempo del final. O se prepara o queda fuera. O se viste de boda o queda fuera. Y no puede vestirse de boda estando pendiente a otro negocio, ni pendiente a su vida temporal. No puede. El Señor viene por una esposa verdadera que se ha vestido, hermano. Y esto viene desde el enamoramiento verdadero al Señor. Este es el mensaje verdadero del Señor para venir a buscar a su esposa. ¿A quién Él viene a buscar? A una que está completamente enamorada, en espíritu y verdad, en hechos y en verdad, no de labios ni de lengua solamente, sino que en hechos y en verdad. Y esto para que nos preparemos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Y que el Señor nos ayude. Bendito sea Dios.